No, no son vikingas, no son un oráculo ancestral. Que desde la antigüedad se usaba como oráculo mágico y no sé cuántas cosas más que pululan por ahí. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este canal. Hoy voy a compartir algo sobre el origen de las runas. Sí, hace tiempo tenía ganas de hacer algo así, pero como somos un montón de personas compartiendo esta información, siempre me la guardo, me quedo como no, pero hay mucha información por ahí. Y bueno, vengo saliendo y trascendiendo mis propias sombras para compartir un resumen muy básico de lo que yo vengo aprendiendo hace más de 20 años. Hay mucha circulación de información y eso está trayendo mucha desinformación. Son runas vikingas y se venden desde ese lugar y uno sin saber las compre por la resonancia, por la etapa, por la resonancia con esa época, porque me gusta lo antiguo o porque lo que fuera, cada quien con lo suyo. Para empezar, el término runa significa o se traduce como misterio, como secreto, como susurro. Es algo que aún se mantiene en un misterio. Ni los arqueólogos e historiadores y antropólogos tienen evidencias materiales suficientes para determinar al 100% cuál es el origen de las runas y para qué se usaban originariamente, de qué va, qué es esto de las runas, que están ahora muy de moda gracias a algunas producciones de la pantalla grande o de la cinematografía y de las producciones de series, que algunas incluso desinforman más que informan. ¿Por qué no son vikingas? Los vikingos pertenecen a una etapa de la historia bastante posterior a los primeros registros que datan del siglo I, siglo II después de Cristo, de nuestra era cristiana. Los primeros registros que se conocen, que hablan o mencionan a las runas como uso oracular, datan de Tácito, que en su tratado Germania cuenta sobre cómo la usaban aquellos antiguos germanos de los cuales él habla en ese mismo tratado. Si bien hay un montón de teorías que intentan explicar el origen del Fusarca antiguo y los usos, aún no hay una unión en la academia como para decir esta teoría es más válida que la otra. Todo sigue en penumbras, todo sigue dentro de los misterios tal cual las runas en sí. La teoría más sólida que cuenta el ordenamiento del Fusarca antiguo en los 3 octetos y con sus 24 runas data del 100 y el 200 del periodo cristiano dentro de las tribus de los godos y otras tribus germánicas principalmente ubicadas al norte del Mar Negro, que recibieron la influencia del esoterismo helénico. Melber, por ejemplo, propone que la escritura rúnica podría haberse originado dentro de una tribu etrusca, teniendo un rol dominante en Escandinavia y en Dinamarca, luego de haber tenido contacto con los romanos. Más allá de todas las teorías, que hay bastante más en realidad, cuentan que es un sistema de escritura, que son conjuros, que son poesía, que son cantos, pero lejos de ser un sistema oracular que se usaba desde la antigüedad o desde esos primeros años. Más allá de todas las teorías que hay, que son un montón, y no me quiero detener en todas, porque son un montón, quiero citar esto. Existe la teoría propuesta voy a leer porque no me va a salir sino, por la arqueóloga Sofía Torma, que descubre en 1875 en Tordos, en una región de Rumania, distintos objetos con inscripciones que posteriormente datan del entre el 5700 y el 4500 a.C. Descubre objetos que tienen inscripciones con símbolos que luego aparecerían más adelante, allá por el siglo I o el siglo II después de Cristo, con mucha similitud a los símbolos que aparecen en el Fusarca antiguo. A esta cultura que apareció entre el 5700 y 4500 a.C. se la conoció como cultura vinca, porque si quieren buscar más. Lo que hay que saber es que las runas per se representan y constituyen un sistema de comunicación, un sistema de escritura que fue cambiando y que fue adoptando otros símbolos por el dinamismo social de la época, de invasiones e intercambios entre distintas tribus que existían en toda la región europea. Nos limitamos a Europa, pero eso pasa en todo el mundo. Por la falta de información, por las traducciones que han quedado manifestadas en función de todos los hallazgos arqueológicos que fueron haciendo, se dedujo y se sugirió
que las inscripciones rúnicas representaban rezos o conjuros ceremoniales. O sea que, lejos de ser un oráculo, eran elementos que se utilizaban para consagrar o para rezar en determinados momentos o determinados objetos, incluso para nombrarlos. Hay muchos estudios que dan cuenta de que las antiguas tribus de la época paleolítica y de la época neolítica tenían concepciones de intercambio con las deidades, con la naturaleza, en este marco que hoy conocemos como la cosmovisión nórdica. Un dato curioso es que más allá de las diferencias entre las distintas teorías que explican sobre los orígenes de las runas y la cosmovisión, es que tienen un punto en común, y es que las runas estaban en posesión de los gigantes antes de la llegada de los dioses. Esta llegada de los dioses Ases, es descrita por Snorri Sturluson, que se interpreta incluso en hechos históricos como las invasiones indoeuropeas. No obstante, hay quienes proponen que existen alfabetos rúnicos o escrituras rúnicas, mejor dicho, con una anterioridad de 2000 años con respecto a la escritura babilónica. Algo sí es claro, si bien las runas existieron en las antiguas tribus germánicas del Neolítico, el ordenamiento que tiene hoy el Fusarca antiguo de 24 runas en 3 octetos sí data del siglo I y siglo II después de Cristo. Y esta es la parte que a mí más me gusta de las runas, porque este ordenamiento del Fusarca antiguo tiene una intención esotérica escondida, que es difícil de ir develando, pero no se mantiene escondida para todo el mundo todo el tiempo y es imposible de ver, sino que cuenta sobre el viaje heroico que todos los humanos atravesamos a lo largo de la vida. Habla sobre 3 vías de iniciación y los rituales y la forma en que vamos evolucionando a partir de cada de cada octeto. Ordenamiento que deriva directamente del hermetismo, y es que cuando empiezan a aparecer un montón de escritos e incluso las Edas dando cuenta de todos estos mitos y leyendas que encubren y que decoran la estructura del Fusark, responde a un periodo en la historia en el que se descubren un montón de tratados y de escritos antiguos que habían permanecido durante cientos de años o sin saber el origen, escondidos, con detalles y con claves para acceder al mundo mágico, para poder conectarse con los ciclos naturales y con las deidades que están del otro lado, que están en esos planos a los cuales no accedemos cotidianamente, pero sí podemos acceder sabiendo cómo, percibiendo determinados mensajes y teniendo algunas llaves. Más allá de que las runas hayan sido en sus orígenes un sistema de escritura, un sistema de conjuros, canciones, misterios, poemas, y que luego con el tiempo hayan pasado a usarse de manera oracular, uno no puede negar toda esa fuerza que tienen y que traen y cómo se pueden utilizar. El día de hoy se utilizan de manera oracular también, se pueden hacer sigilos mágicos, se usan para la sanación en el campo energético de uno mismo, se usan para la sanación en el campo energético de otras personas, como si se estuviera aplicando Reiki, se utilizan para limpiar espacios, para armonizar, para proteger, para conectar con las deidades, para hacer ritos de pasaje, para poder utilizar sus mantras y sus combinaciones a favor de encontrarse a uno mismo, a favor de conectar con la energía del clan. Tienen un sinfín de usos y hoy en día considero que nadie estaría capacitado para decirme o decirle a otra persona cómo usarlas y cómo no. Ahora, quien las venda como runas vikingas o como un oráculo ancestral está desinformando. Y este es el objetivo de este pequeño videito, poder brindar una información básica que hace la diferencia con respecto a la calidad de lo que yo digo. La información es poder y la desinformación forma parte del plan en el que la humanidad como especie venimos hace muchos milenios hundidos ante merced de otros. Sí, lejos de ser conspiranoica, que tengo alguna faceta medio conspiranoica, utilizo esta información a mi favor, lo utilizo para mí, cómo me informo más. Si la información es poder y la información fuerte está en mi autoconocimiento,
utilizaré estos símbolos que a mí tanto me resuenan desde hace muchos años para ir en ese viaje de empoderamiento personal y de brindarlo con responsabilidad y con conciencia a la comunidad y a quienes sienten tomar toda esta información. El hermetismo tiene las claves para poder comprender el funcionamiento del cosmos, incluyéndonos a nosotros como una ínfima parte de ese cosmos. Las runas forman parte de todo eso, forman parte de ese compendio de información alucinante que se va develando aunque las leyes sean las mismas, que se va develando poco a poco aunque las leyes sean las mismas. Forman parte de todo este puzzle mágico. En sí está el propio dibujo de las runas, incluye los 3 principios básicos de la magia. Cada runa tiene su dibujo físico, tiene su propio sonido y tiene su propio espíritu. Tan igual que todos, igual que todo lo manifestado en este planeta Tierra. ¿Cómo es que lo vamos a usar? ¿Para qué las voy a usar? ¿De qué manera voy a conectar? Llevo tiempo armando esto, llevo tiempo dándole vueltas a este contenido, armando la estructura en mi cabeza, porque es un montón de información, la cual incluso no puedo retener hasta de memoria. En una época lo podía hacer, pero a esta altura ya no. Que sirva, que sea útil. Cuestionen todo, cuestionemos todo el tiempo. Ojo con los discursos, ojo con esos discursos cerrados en los que repetimos a veces cosas que no solo no son correctas, sino que favorecen la desinformación. Gracias.